Sporting Cristal está en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Lo consiguió tras superar dos series durísimas ante 2 de Mayo y Carabobo, dos clasificaciones que se definieron desde el punto penal, con nervios, con sufrimiento y con carácter. La hinchada por supuesto celebra, y tiene motivos para hacerlo, pero si algo caracteriza a Sporting Cristal en los últimos años es que la felicidad y la calma dura poco. Siempre aparece algo que amenaza con convertir la alegría en tormenta. Esta vez fue el rumor sobre una posible renuncia de Paulo Autori, justo después de conseguir el objetivo. A eso se suma la incomodidad deportiva que muchos sienten, la ausencia de un goleador claro, la negativa de reforzar más el plantel y la permanencia de una directiva que buena parte de la hinchada considera, por decirlo suavemente, insuficiente. Hasta ahora, el club solo ha incorporado a 3 jugadores: Gabriel Santana, Cristiano da Silva y Juan Cruz González. Hay que decirlo, los tres han elevado el nivel del equipo. Pero hoy no quiero hablar de fichajes, hoy quiero hablar de memoria, porque en medio de la algarabía hay algo que el hincha celeste no debería olvidar. O mejor dicho, hay alguien que no debería pasar desapercibido. El hombre que hoy dirige Sporting Cristal desde la sombra. Y me refiero a Joel Rafo. Un club se conduce con identidad, y cuando la identidad es difusa, la confianza inevitablemente se rompe. Joel Rafo ha intentado durante años proyectar una imagen de cercanía con la institución. ¿Qué mayor sentido de propiedad puede haber que invertir mi propio dinero?, preguntó alguna vez. Pero basta escuchar una historia contada por él mismo para que aparezcan ciertas grietas difíciles de ignorar. En una entrevista televisiva, recordó un episodio de su adolescencia. Tenía 13 años y entrenaba en divisiones menores de Cristal. Un día conversó con Alberto Gallardo. Sí, con el Jet, el máximo ídolo de la historia celeste. Gallardo le hizo una pregunta sencilla, directa. ¿Qué jugador admiras? Una pregunta que para cualquier chico formado en Cristal tendría una respuesta bastante obvia. Un ídolo del club, una figura celeste, alguien de la casa. Pero Rafa respondió otra cosa. Dijo Gustavo Grondona. Sí, un jugador extranjero y además de Universitario de Deportes, el clásico rival. Y no se lo dijo a cualquiera, se lo dijo al propio Alberto Gallardo. Sin filtro, sin rodeos, sin contexto. Mira, siempre he tratado Mira, yo llegué a Cristal cuando tenía 13 años y directamente a Alberto Gallardo, después de 3 días de haber estado entrenando con él me dijo: ¿qué jugador te gusta? Y yo en ese momento dije, porque estaba justo Gustavo Grondona, no sé si se acuerdan de que estaba en la U. Entonces en ese momento yo le digo: me gusta Gustavo Grondona. Y él me dice, bueno, juegas muy parecido a él, pero tienes que tener un poco más de dinámica, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé ya a trabajar esas otras capacidades y poco a poco pues empecé a agarrar más ritmo. Pero siempre he sido un jugador un poco lentón, que le gustaba amarrar la pelota. Ahora bien, algunos dirán, con razón, que era un adolescente, que todos tuvimos ídolos de chicos. Y es cierto, el problema no está en lo que pensaba a los 13 años. El problema es que decidió contar esta historia décadas después, ya como dirigente, ya como presidente de Sporting Cristal, y lo hizo con absoluta naturalidad, incluso con cierto orgullo, en televisión nacional. Y ahí es donde el relato empieza a incomodar, porque una cosa es lo que uno siente cuando es un adolescente, y otra muy distinta es lo que decides resaltar cuando eres la máxima autoridad del club que diriges. Pero la historia no termina ahí. Tiempo después, apareció una fotografía de Joel Rafo vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes. Cuando le pidieron una explicación, la respuesta fue breve, demasiado breve. Que hicimos alianza en Estados Unidos, me entregaron como organizador la camiseta. En ese momento me la puse. Y para cerrar este círculo, el propio Gustavo Grondona, el jugador que Rafo admiraba, declaró públicamente algo que tampoco pasó desapercibido. Dijo que nunca se sintió parte de Sporting Cristal, que jugó en el club prácticamente obligado, que su corazón siempre fue crema. Textualmente afirmó: tenía la camiseta de la U debajo. Es decir, ni siquiera el jugador que Rafa admiraba quería estar realmente en Cristal. Y todavía hay un detalle más. En una entrevista con un diario nacional, le hicieron una pregunta directa. ¿Eres hincha de Sporting Cristal? Era una oportunidad perfecta para despejar cualquier duda, pero la respuesta fue distinta. No dijo que sí, tampoco dijo que no. Respondió que nunca tuvo un hinchaje definido, que lo conectó con el club fueron sus valores, su profesionalismo. Un discurso elegante, pero también bastante común en quienes dirigen instituciones que en realidad nunca sintieron como propias. Y ese es, quizás, uno de los grandes problemas de Sporting Cristal hoy en día.
porque este club no se lidera desde la distancia, no se lidera desde el silencio y definitivamente no se lidera apareciendo solo cuando llegan los resultados positivos. Sporting Cristal se lidera con pertenencia, con convicción, con identidad. No basta con ponerse el escudo en el pecho, mucho menos cuando ese escudo ya ha sido golpeado por polémicas, investigaciones fiscales y episodios que el hincha preferiría no recordar. El hincha lo percibe, lo comenta, lo discute, porque cuando el presidente de Sporting Cristal no puede decir con claridad «soy celeste», entonces la pregunta aparece sola: ¿qué hace dirigiendo el club? Porque cuando no hay identidad, no hay pertenencia, y cuando no hay pertenencia, tampoco hay respeto. Sporting Cristal merece algo mejor, merece un liderazgo real, merece dirigentes que sientan el club, no que simplemente lo administren. Y esto no podemos olvidarlo. Si te gustó este video, suscríbete, deja tu like y compártelo. Me ayudarías muchísimo. Nos vemos.